¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso desde Nueva York. En el programa de hoy hablamos sobre qué pasa con el fascismo en los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump con Travis Morales, miembro de la mesa ejecutiva de la organización Rechazar Fascismo en Nueva York. Travis Morales, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con su público hoy en día. Muchísimas gracias. Travis, acá tengo un póster de tu organización, dice: no, esta pesadilla tiene que terminar. El régimen de Trump y Pence tiene que marcharse en nombre de la humanidad. Nos negamos a aceptar a un Estados Unidos fascista. Y del otro lado del póster continúa y dice: no al muro, no a la prohibición, no a las deportaciones, a expulsar al régimen fascista de Trump y Pence. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Lo que está pasando en realidad es una pesadilla, no solamente para la gente aquí en los Estados Unidos, pero por la humanidad. Porque en el régimen de Trump y Pence es un régimen que está tratando rápidamente de implementar lo que pasó en muchos aspectos de lo que pasó en Alemania con los nazis y Hitler. Por ejemplo, deportando a los inmigrantes. ¿Y separando las familias? Separando las familias y encarcelando a los niños en jaulas como animales. Lo que está pasando y cuando este gobierno está satanizando a los inmigrantes, diciendo que los mexicanos son violadores sexuales, que son traficantes de drogas y todo. Y él está hablando de los mexicanos como Hitler habló de los judíos. Es una parte solamente de la pesadilla. Cuando el presidente está amenazando a atacar Corea del Norte o también Irán, a aplastar y masacrar 25 millones de personas en Corea del Norte con armas nucleares, es una pesadilla. Es una pesadilla. Y diciendo a la policía, como Sessions, Attorney General Sessions, y también, sí, el ministro de Justicia, sí, diríamos sí. En Latinoamérica. Está diciendo a encarcelar a todos los negros y latinos que son criminales por toda su vida, pero en realidad está diciendo que la policía puede golpear, puede matar a la gente de color en este país, pero en un nivel más grande. ¿Tú qué piensas? ¿Que esto recién empieza a suceder, estas expresiones, como tú calificas, del fascismo, empieza a suceder con la llegada del presidente Trump al poder, es decir, prácticamente 2 años, o es algo que siempre estuvo latente en los Estados Unidos y ahora se hace más visible? Sí y no. Mira, estamos viviendo en un país fundado en el genocidio contra los indígenas, con la esclavitud de los negros y el robo de casi una mitad de la tierra de México para establecer esclavitud en el suroeste. Toda la historia de este país es una historia de genocidio, no solamente aquí, pero con invasiones de Cuba, de Nicaragua, de México, de Irak, Afganistán y muchos países. Pero lo que está pasando en este momento con Trump es algo cualitativamente más fuerte, porque él está amenazando la habilidad de sobrevivir la humanidad, con los ataques contra el medio ambiente, con la amenaza de usar armas nucleares, con su campaña de limpieza étnica contra los inmigrantes aquí en los Estados Unidos. En realidad, cuando ellos hablan de hacer Estados Unidos grande de nuevo, en realidad está hablando de hacer vuelva a blanco. Es decir, hay un miedo de que la supremacía blanca pierda el centro del poder porque las otras minorías empiezan a crecer a tal nivel que los blancos van a ser minoría, y eso les da miedo. Sí, tiene miedo porque, mira, hay millones de inmigrantes que han venido a los Estados Unidos de México, por ejemplo,
El Salvador, Guatemala, Honduras y otros países también del Medio Oriente. Y han venido porque no porque no tiene amor en sus corazones para los Estados Unidos. Han venido porque este país han destruido sus países económicamente, políticamente, como en El Salvador y Guatemala y en los 80, cuando este país, los estados podridos de América, enseñó, patrocinó y financió los escuadrones de la muerte, que mataron a menos 200,000 personas, y de pueblitos enteros masacrados, niños, mujeres, hombres. Es la historia de este país. Y ellos en esos países no pueden sobrevivir ahora con la destrucción de la economía, de sus sociedades. Y han venido a los Estados Unidos para sobrevivir. ¿Y los agarran de esclavos modernos? Sí, en un sentido, porque hay muchas partes de la economía aquí en los Estados Unidos pueden funcionarse solamente con la mano de obra de los inmigrantes. Barata. Sí, pero al mismo tiempo ellos quieren tratar a ellos como esclavos. Y también, más que eso, ellos tienen mucho miedo de las experiencias de los inmigrantes que han venido aquí. Y en el mundo en este momento, cuando los Estados Unidos tienen muchos desafíos económicamente en el mundo, pero también el desafío de Rusia, de China, como el punto de vista de Hitler y los nazis, se necesitan unir fuertemente el país con su corazón de blanca supremacía. Y ellos quieren deportar, no solamente los inmigrantes, pero yo creo que la posibilidad de un genocidio contra los negros y otros latinos en los Estados Podridos de América. O sea, ¿hay xenofobia más que nunca en Estados Unidos con Trump? Sí, pero cuando el presidente está atacando a los inmigrantes como violadores sexuales, como traficantes de droga, y es algo nuevo. Ellos no están solamente, por ejemplo, Obama tiene el récord de deportar 2 millones de inmigrantes, más que George W. Bush. Pero Donald Trump ha lanzado una campaña de limpieza étnica con aspectos genocidios contra los inmigrantes, deportando a ellos a la pobreza, a la violencia, al hambre y la muerte de que ellos han huido. Te invito a hacer una pequeña pausa, Travis. Okay. Estamos hablando con Travis Morales, miembro de la mesa ejecutiva de la organización Rechazar Fascismo en Nueva York. Enseguida regresamos. Continuamos desde Nueva York hablando con Travis Morales. Él es miembro de la mesa ejecutiva de la organización Rechazar Fascismo en Nueva York. Travis, tú viviste un incidente en la ciudad de Houston, Texas, de donde tú has vivido y has venido mucho tiempo. ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que viviste? La anécdota. Cuando era un joven de 25 años, me arrestó la policía en Houston y el gobierno y la policía trataron de encarcelarme por 140 años por supuestamente dirigir una rebelión en Houston. Porque la policía, la chota, los maranos mataron a José Campos Torres un año antes. ¿Quién era José Campos Torres? Él fue un chicano joven, un veterano del ejército estadounidense. Y en el día de 5 de mayo, un día de fiestas en Houston y en México y Texas también, ellos arrestaron a él en una cantina y golpearon y también tiraron a un río. Y ¿los mataron? Sí, exactamente. Y después de muchas protestas
el gobierno arrestó a ellos, pero en el corte la policía recibió solamente 1 año y una multa de $1. Y después de eso, y también un juicio en Corte Federal. Es decir, tú practicabas o hacías protestas a propósito de esta injusticia de que Sí. habían matado y la policía solamente había recibido una sentencia muy breve. Sí, y por protestar, ¿qué te pasó? Sí, yo era un líder de un grupo que estaba demandando justicia y encarcelar a la policía por toda su vida. ¿Okay? Y 1 año, en el aniversario del asesinato de José Campos Torres, se levantó el pueblo, levantaron los mexicanos y los chicanos en el norte de Houston, quemando los carros de la policía y demandando justicia, demandando con sus gritos justicia para José Campos Torres. Y el día después yo dije públicamente en una red de prensa que en ese día los capitalistas y su policía recibieron un poquito de justicia que se merecen. Y por eso, por ser el líder de este movimiento y también por defender el derecho del pueblo a levantarse, a demandar justicia, me arrestó la policía y después de 7 años de una lucha judicial. ¿De apelaciones? Sí, de apelaciones. Y ¿Te dejaron libre sin ningún cargo? Nada. ¿Tuviste que pagar? Una multa de $1,000 después de tratar de encarcelarme por 140 años. El tema de los inmigrantes es un tema que tú lo conoces a fondo por haber vivido en un estado como Texas, fronterizo con México. ¿Qué piensas tú de esto, de lo que tú protestas en este póster? ¿Qué piensas del muro? ¿Qué piensas de las deportaciones? ¿Qué piensas de cómo tratan a los inmigrantes en los Estados Unidos, fundamentalmente a los inmigrantes latinoamericanos? Desde mi punto de vista de ser un apoyante del Partido Comunista Revolucionario, soy un revolucionario. Este país, los Estados Podridos de América, no tienen ningún derecho de hablar sobre la santidad de sus fronteras, porque la historia de este país es una historia llena de invadir otros países, de cometer genocidio contra los indígenas, de robar de México casi una mitad de su tierra para establecer en el suroeste y Texas esclavitud. Ellos no tienen ningún derecho. Con las invasiones de Irak, de Afganistán, de México, de Haití, es casi imposible de hablar de un país en el mundo tercero en lo cual los Estados Unidos no han invadido o patrocinado golpes de Estado o organizó escuadrones de muerte. Es la historia de ese país, es una historia de violar las fronteras de todo el mundo. Ellos no tienen ningún derecho, pero también en este momento especialmente, cuando este país ha creado las condiciones en México, por ejemplo, o en Guatemala, las condiciones de miseria, las condiciones de pobreza y las condiciones de la destrucción de los países, por ejemplo, en El Salvador y Guatemala en los 80, con los gobiernos fascistas patrocinados por este gobierno, los Estados Podridos de América. No me diga nada de ellos violaron sus fronteras. Travis Morales, te invito a hacer una nueva pausa. Estamos conversando con Travis Morales, él es miembro de la mesa ejecutiva de la organización Rechazar Fascismo en Nueva York. Enseguida regresamos. Continuamos desde Nueva York hablando con Travis Morales. Él es miembro de la mesa ejecutiva de la organización Rechazar Fascismo en Nueva York. Travis, ¿cómo se explica entonces que esta percepción, por lo menos, que tiene tu organización de que se ha incrementado el fascismo no logra, por ejemplo, que movimiento como el Occupy Wall Street no reaccione y no tome medidas?
Mira, el problema que tenemos en este momento es, hay mucha gente que no reconoce lo que está pasando. Hay millones y dieces de millones de personas en este país que odian lo que está pasando. Quiere gritar cuando Trump está en la televisión. Pero hay una diferencia entre odiar a él y reconocer que es fascista. Y tenemos que hacer unas cosas diferentes. Primero, necesitamos hablar a millones de personas del desafío y también de la amenaza que representa este régimen fascista. Pero también necesitamos luchar políticamente con camaradas, a muchas personas, a reconocer que es fascista, y ellos tienen la responsabilidad, no solamente a la gente aquí en los Estados Unidos, pero a la humanidad, que ellos necesitan estar en las calles, expulsar del poder por crear una crisis política aquí en los Estados Unidos, expulsar del poder este régimen fascista de Trump y Pence, por protestar no violentamente, día tras día, noche tras noche, rehusando a regresar a la casa, estar en la calle día tras día, noche tras noche, aumentándose de dieces de miles a cientos de miles a millones, a crear una crisis política, como lo que pasó en Corea Sur y también recientemente en Armenia, cuando ellos expulsaron sus presidentes. Pero tenemos una responsabilidad más grande aquí porque este régimen está amenazando la habilidad de la humanidad a sobrevivir, con ataques contra el medio ambiente, las amenazas a usar armas nucleares. Es posible que él puede desencadenar una tercera guerra mundial. Y necesitamos decir la verdad a muchas personas que ustedes tienen la responsabilidad de parar eso. ¿Dónde está, en tu opinión, los medios de comunicación masivos en todo esto? ¿Están denunciando la versión de que esto es fascismo o se ha aumentado el fascismo, o son cómplices de justamente un gobierno así? En un sentido son cómplices porque, mira, cada día en CNN o MSNBC, ellos hablan de investigación de Rusia, pero ellos dicen casi nada de cómo este gobierno, como este régimen está implementando un sistema fascista aquí en los Estados Unidos. No estás hablando de cómo este gobierno está atacando el derecho de mujer a tener abortos, o control de nacimiento también. No está hablando mucho de cómo el gobierno está desencadenando los fanáticos fascistas a golpear y matar los disidentes, los críticos de Trump en las calles, como lo que pasó en Baltimore, cuando un fanático mató a Heather Heyer. Y ellos no están hablando mucho de cómo el gobierno está tratando de destruir todos los derechos civiles, los derechos democráticos, y está amenazando a encarcelar a sus críticos. Y también está amenazando a encarcelar Hillary Clinton. Es fascismo. Es lo que pasó en Alemania. Y tenemos la responsabilidad a organizar a muchas más personas, a llenar las calles, a decir no. En nombre de la humanidad, no negamos a aceptar un Estados Unidos fascista. Esta pesadilla tiene que terminar y el régimen de Trump y Pence tiene que marcharse ya. ¿Qué opinas tú del incidente que se dio en Charlottesville, en donde un grupo de neonazis se enfrentó con un grupo que rechazaba esa manifestación, y el presidente Trump dice había buena gente de los dos lados? Sí, es porque él es un fascista, él es un supremacista blanca. Y él está apoyando a ellos, él está apoyando a los nazis, está apoyando a los miembros del Ku Klux Klan, okay, los linchadores modernos. Y no solamente la policía que está linchando al pueblo, también ellos en esos grupos. Y
¿Por qué? Porque es aceptable tener un supremacista blanca en la Casa Blanca. Y sí, la historia de este país es una historia de racismo, de opresión de los negros, de los indígenas, de los latinos. Pero necesito decir claramente que no necesitamos vivir así, no solamente con lo que está pasando en este país, pero con lo que Estados Unidos está haciendo en el mundo entero. Se necesita una revolución aquí en las entrañas de esta bestia para romper el poder de los imperialistas capitalistas que tienen el poder aquí, que están oprimiendo y que están atacando y están reprimiendo billones de personas en el mundo. Un sistema en el cual 43 personas en el mundo tienen más riqueza que casi una mitad de la población del mundo, 3.5 billones de personas. ¿Qué sistema es esto cuando en este país 20% de la población no tiene comida? O en el mundo, en lo cual a casi 2 billones de personas reciben solamente $2 por día, sí, para sobrevivir. En un país como los Estados Unidos, que está aumentando sus riquezas por chupar la sangre de los niños en Bangladesh, haciendo la ropa que tenemos aquí en los Estados Unidos. Cuando los obreros en el campo aquí en los Estados Unidos tratados como esclavos, o en México, donde ellos producen los vegetales, el tomate y todo que tenemos aquí en los Estados Unidos, es una pesadilla. Es una pesadilla, especialmente cuando este sistema capitalista, imperialista, está destruyendo el medio ambiente por la contaminación del agua, del aire. Y con el clima, con el calor que está aumentando en el mundo, no necesitamos vivir así. Y podemos hacer una revolución, y aquí en los Estados Unidos tenemos un líder en Babavekian, es el presidente del Partido Comunista Revolucionario, que ha analizado la experiencia en la Unión Soviética y China y ha analizado sus avances, pero también a veces sus grandes errores. Y él ha desarrollado un nuevo comunismo. ¿Cómo podemos hacer revolución? Tenemos una sociedad mejor que puede traernos al comunismo, un mundo sin explotación, sin ricos, sin pobres, sin un país dominando otros países, sin una persona de un color dominando personas de otros colores. Pero se necesita antes una revolución, y él ha desarrollado cómo es posible una estrategia por hacer revolución aquí en los Estados Unidos, y cómo establecer una sociedad nueva en la cual mucha gente quiere vivir, por eliminar opresión, eliminar represión, explotación y lo todo. Travis Morales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por estar aquí.